Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El cáncer es probablemente una de las enfermedades más temidas hoy en día por las dificultades que puede tener su tratamiento y su curación. Así que vamos a hablar de prevención. 4 alimentos que nos ayudan a prevenir el cáncer. Como os decía, hablar de cáncer es casi como si fuese una palabra tabú, una enfermedad que da muchísimo miedo, frente a la cual a lo largo de los años cada vez sabemos más cómo funcionan esos tumores o esas células cancerígenas, sabemos mejor cómo tratarlos y por supuesto cómo prevenir, es decir, qué influye en la aparición de diversos tipos de cáncer. No en todos, pero en muchos. Podríamos decir que la influencia de la alimentación, de los hábitos y del estilo de vida es, algo impepinable. O sea, quiero decir que dentro de todos los factores que nos pueden predisponer a sufrir algún tipo de cáncer, veréis como entre los más comunes se encuentra la dieta. Evitar agentes tóxicos como por ejemplo fumar, el consumo de alcohol o incluso la exposición a humos o a sustancias nocivas que a veces pueden aparecer por cuestiones laborales o de residencia de donde vivimos, evidentemente también forman parte de ese trabajo preventivo. La predisposición genética actualmente sabemos que tiene cierta influencia, pero no es lo que más influye. Aparte de esa predisposición genética tenemos lo que se denominan gatillos o disparadores, es decir, aquello que puede hacer que esa predisposición durmiente se despierte y aparezca, con lo cual tendremos que trabajar en la prevención evitando esos factores negativos o llamados carcinógenos porque pueden promover la aparición de un cáncer y mejorando el consumo o la utilización de aquellos que nos ayudan a prevenir. Si hablamos de la mayoría o de los cánceres más prevalentes, os daréis cuenta de que muchos de ellos tienen mucho que ver con la función digestiva, están relacionados. Cáncer de estómago, cáncer de esófago, por ejemplo, cáncer de páncreas, cáncer de colon, incluso cáncer de mama, de útero y de próstata, que son hormonales pero pueden estar regulados también por la ingesta de alimentos. Es decir, algo tendrá que ver la alimentación, ¿no? Pues la alimentación directamente y en exclusiva, vamos a decir, se ha visto que puede influir en un 35% aproximadamente, es decir, más de una tercera parte, en esa predisposición a sufrir cáncer. Si nosotros le damos la vuelta a la tortilla, podríamos decir que más de un 35% de la alimentación, de lo que hacemos habitualmente, nos puede ayudar a prevenir. Es decir, vamos a ver la parte positiva, no la parte negativa, sino que ya sabemos en parte lo que hay que evitar, pero vamos a ver lo que podemos priorizar, cómo podemos jugar con la alimentación para mejorar o para prevenir la aparición de ese cáncer. Cuando hablamos de la relación que tiene la alimentación con la prevención del cáncer, vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a buscar la parte positiva, es decir, si sabemos evitar o tenemos en cuenta aquellos factores negativos, los evitamos, pero vamos a priorizar también el consumo de aquellos alimentos que sabemos, que la ciencia nos dice que pueden tener influencia positiva en la prevención del cáncer. Si nosotros hacemos una búsqueda en Google y decimos alimentos que nos ayuden a prevenir el cáncer, nos van a aparecer siempre alguna crucífera. Generalmente en primer lugar se suele situar el brócoli, pero todas las crucíferas, todos los vegetales que pertenecen a esta familia botánica
comparten ciertas características comunes, como pueden ser un bajito contenido, muy bajo, en carbohidratos y un altísimo contenido en sustancias bioactivas, en flavonoides y en concreto en sustancias sulfuradas, que se ha visto que tienen un efecto positivo en la prevención del crecimiento anómalo de nuestras células, algo que va asociado a ese crecimiento de un tumor o de células cancerígenas. Además, promueven también la eliminación de radicales libres, del estrés oxidativo, un mejor control del envejecimiento celular, algo que también se ha visto que nos puede ayudar a prevenir. Otras verduras que pertenecen a esta familia, que no sea el brócoli, tendríamos, por ejemplo, diferentes tipos de coles o de berzas, berza blanca, col verde, col rizada, cale, coliflor. También tendríamos rabanitos, diferentes tipos de coles de Bruselas, por ejemplo. Vamos, diferentes alimentos que pueden formar parte de nuestra alimentación habitual de manera variada. Es decir, si yo digo que tengo que comer brócoli a diario para poder prevenir el cáncer, acabo odiando el brócoli, no lo como y lo sustituyo igual por pasta o por arroz o por otros alimentos. Sin embargo, si yo esta semana pongo brócoli, otro día un poquito de ensalada de berza, la semana que viene pongo unas coles de Bruselas para acompañar un asado de carne, otro día pongo unos rabanitos cortados en láminas en una ensalada. Si yo voy variando el tipo de alimento, la rúcula, por ejemplo, sería otra catalogada dentro de hoja verde, pero que también comparte propiedades beneficiosas con estas verduras de las que os estoy hablando, evidentemente se hace mucho más sencillo que esos componentes que tienen acción de prevención se encuentren de manera más habitual en mi dieta. En segundo lugar, tendríamos los alimentos ricos en vitamina C, los cítricos, la naranja, por ejemplo, o el kiwi. Serían alimentos que nos ayudarían a prevenir el cáncer. Pero no solo estas frutas son las que nos ayudan. Igual cuando vemos los listados no encontramos ni naranjas ni kiwis. Nos vamos a encontrar los arándanos, la fruta de moda. ¿Por qué? Porque además tiene un índice glucémico más bajo. Ya he citado 2 veces la cantidad de carbohidratos en la dieta. ¿Por qué? Porque la restricción en los carbohidratos, que evidentemente no lo asociamos a un alimento concreto, está demostrado que puede servir para el control del crecimiento de las células cancerígenas en prácticamente la totalidad de los cánceres. En algunos está más demostrado que en otros, pero es algo que podemos utilizar a favor, no solo en la prevención, sino también en el control y en el tratamiento, como coadyuvante al tratamiento farmacológico. Así que eso también es algo importante que deberíamos tener en mente. Otros alimentos ricos en vitamina C. Nos interesa tener un alto contenido en vitamina C en los alimentos a diario, porque se ha visto que tiene un efecto positivo también en esa prevención del cáncer, en esa reducción del envejecimiento celular o de la alteración de las funciones de algunas células que se puedan salir del camino marcado. Pimientos, tanto rojos como verdes, perejil, otras frutas, en general el consumo de frutas nos va a mejorar, el consumo de vegetales, el brócoli también sería una de esas verduras ricas en vitamina C, es decir, una alimentación variada en frutas y verduras nos va a proporcionar vitamina C en cantidades más abundantes para poder aprovechar ese efecto protector que tiene la vitamina C. En siguiente lugar tendríamos el ajo y la cebolla, que son 2 alimentos que podemos consumir a diario, tanto crudos como cocinados. Los podemos, de hecho los utilizamos a la hora de cocinar casi a diario, al menos en la cocina tradicional mediterránea. En el resto de las cocinas también podríamos incluirlos fácilmente, simplemente a veces como acompañamiento, un poco de cebollita pochada con ajito. También podemos utilizarlos crudos, picaditos, por ejemplo, en una ensalada. Es decir, a diario, si incluimos cierta cantidad de cebolla y de ajo, nos
aprovechamos de sus sustancias bioactivas que nos actúan como protección frente a la aparición del cáncer. Compuestos también sulfurados, similares o del mismo estilo que las crucíferas y que nos van a ayudar, en este caso, como os digo, a mejorar ese aporte de sustancias bioactivas que nos ayudan en esa prevención del cáncer. De momento ya habéis visto que tenemos aquí, evidentemente, un montón de alimentos, creo que ya os he citado bastantes más de 4 que nos colaboran en esa acción. Antes os he citado los arándanos cuando hablaba de la vitamina C, pero es que en siguiente lugar tendríamos los frutos rojos en general. ¿Por qué? Porque además de esa vitamina C, de la cual son también muy ricos, contienen pigmentos, en concreto los antocianos, que también se han relacionado con una actividad protectora frente a la aparición de células cancerígenas y por lo tanto, si además de la vitamina C, es decir, esas frutas como los cítricos o el kiwi, por ejemplo, incluimos frutos rojos de manera habitual en la dieta, arándanos, fresas, frambuesas, cerezas, todas esas frutas que tienen un color azulado, rojizo, potente, estamos aumentando el consumo también de esos antocianos que están relacionados, como os digo, con la prevención del cáncer. Así que ahora sí que tendríamos ya 4 grupos de alimentos, con alimentos muy variados, cada uno de ellos, que nos van a ayudar en esa prevención. Alimentos que deberíamos incluir de manera habitual en la dieta, no solo en exclusiva, sino con una dieta variada y equilibrada, libre al máximo de aditivos, de procesados que nos puedan estar alterando nuestra nutrición, ya que no nos aportan nutrientes propiamente dichos ni sustancias bioactivas beneficiosas, sino que pueden entorpecer o confundir a nuestro organismo en esos procesos metabólicos y por lo tanto, cuanto más natural, más simple, más sencilla sea nuestra dieta, más éxito tenemos también en esa prevención de la aparición del cáncer asociado a la dieta. Y aquí os voy a hacer un pequeñito apunte que si queréis me lo dejáis en la cajita de los comentarios y lo desarrollamos un poquito más. Son los estudios relacionados a nivel carcinógeno con el consumo de carne, que creo que ha generado muchísima confusión en muchísimas personas. Y es que el consumo de carne puede ser de diferentes maneras, unas pueden resultar perjudiciales y otras no. El consumo adecuado de proteínas nos ejerce también un efecto protector, pero claro, proteínas completas, naturales en su estado natural, carne en su estado natural, cocinada, por supuesto, de la manera que vosotros queráis, pero no derivados cárnicos con aditivos que sí pueden estar relacionados cuando se consumen en exceso con un efecto carcinógeno. Y ahí tenemos que diferenciar el efecto de diferentes tipos de carnes, no todas son carcinógenas. Si nosotros cocinamos la carne siempre a la barbacoa, por ejemplo, lo carcinógeno no es la carne, sino que son los compuestos que se producen por el efecto del humo y del carbón. Así que ahí también, evidentemente, tenemos que eliminar esa confusión. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.